¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Estudios Sapiencia. En esta oportunidad vamos a terminar con la secuencia que venimos llevando hasta ahora sobre el aprendizaje y vamos a hablar acerca de cómo aprender con la pantalla, ¿sí? Con los videos, lo que en nuestros tiempos fue con la televisión y cómo aprender con, digamos, con audiovisuales. Sabemos nosotros que hubo como un progreso, ¿sí? Un progreso que fue en los medios de comunicación. Se pasó del medio escrito para la radio, de la radio evolucionó a la televisión y ahora tenemos nosotros la internet, que nos permite un montón de posibilidades. Pero lo que siempre nos preguntamos, sobre todo en esta era en la que se hace cada vez más popular la educación online, es si se puede aprender online, si se puede aprender con videos, si podemos aprender con YouTube, si podemos ver clases, si podemos ver contenido que nos puede formar. ¿Cómo podemos hacer para que todas esas cosas sean de utilidad para nuestra formación, para que podamos nosotros aprender con ellos? Todo eso nosotros vamos a preguntarnos hoy en si se puede aprender y cómo se puede aprender con las pantallas. Así que, pero antes, les pido que todos que se suscriban y que comenten este video mientras precisamente van viendo el video, que eso va a ayudar muchísimo a que puedan sacar provecho de esta discusión entre amigos sobre este tema que nos interesa muchísimo a todos. Doy la bienvenida a mis contertulios. Señores, don Didier. Buenas noches. Don Celaya. Buenas noches, padre. ¿Cómo estás, Señores Didier? todos, hay gente nueva hoy aquí. La Buenas. sala se nos llena. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Buenísimo. Hoy vamos a conversar entonces sobre este tema. Ya no es solo sobre la televisión. En su momento, ustedes saben que un autor que nos gusta muchísimo, que es John Senior, ¿sí? La restauración de la cultura cristiana, él decía que no se puede sacar nada bueno de la televisión, ¿sí? Y confieso que durante mucho tiempo, incluso tuve resistencia a entrar en internet en su momento por influjo de esa idea. Me gusta muchísimo todavía la restauración de la cultura cristiana. Pero esa idea de John Senior, claro, en una época en que la televisión estaba comenzando, y entonces él directamente dijo, no, televisión no. Lo mejor que ustedes pueden hacer, en un pasaje famoso de esta obra, es lanzar la televisión por la ventana, ¿sí? Lanzar la televisión por la ventana. Entonces, ¿te acuerdas? Sí, yo tengo una precisión. Otro autor, obviamente, que nosotros usamos aquí como inspiración, porque de verdad tenemos que usar buenos y grandes pensadores, hijos de cierta manera también de nuestro tiempo, es Mortimer Adler, ¿sí? Que es anterior a Senior. Es anterior a Senior. Y bueno, en realidad lo que ocurrió con Senior es que él empezó a convivir ya con algunos programas que ya cambiaron su naturaleza. Seguramente vamos a desarrollar aquí. Pero él ya, por ejemplo, empezó a convivir con los programas de Oprah y compañía. Él estaba. Y Oprah es una conductora, ¿sí? Siempre escucho el chiste de estadounidense, ¿sí? De televisión, la más conocida en su momento. De hecho, la gente dice que obviamente llegó a amasar una buena cantidad de dinero gracias a eso. Pero la categoría, lo importante aquí es que el tipo de programa que ella hacía ya era de entretenimiento. Okay. Para que te des una idea, fue cambiando durante las décadas, porque también fue una persona así. Acá en Latinoamérica hay un señor que se llama Don Francisco, que creo que hasta ahora está vivo, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica no puede existir. Don Francisco nunca muere, ¿eh? ¿Sí? No existe persona que no le conozca a Don Francisco. En Brasil existen figuras parecidas. Yo diría Silvio en realidad. Silvio Santos. Sí, o sea, existen figuras icónicas que entonces... Oprah era como Silvio Santos. Sí, en esa o sea, una persona que estuvo años, 30, 40 años en televisión, pero su contenido era de entretenimiento. Entonces, tal vez en ese sentido va a parecer contrapuesto lo que dice Adler, también un gran filósofo. Porque Adler, lo que está diciendo es, lo introdujiste nomás al tema. Adler tuvo un programa. Sí. Adler, que fue anterior a Senior. Sí. Anterior a Senior en la Universidad de Chicago, precisamente. Adler estuvo en Chicago.
Estaba hablando aquí sobre un tema de la Universidad Chicago de es Chicago. central, la Sí. ciudad central hoy. Entonces en la Universidad de Chicago tenía Adler, Hutchins. Hutchins. Entonces... Y el Papa León XIV, el Papa León XIV me estudió allí, ¿no? Entonces ellos tuvieron el programa, un programa de grandes libros, precursor del programa de Humanidades Integradas de Senior, que no fue organizado por Senior, pero el que fue invitado y que fue un personaje principal allí. Y entonces en Chicago ellos tuvieron un programa de grandes libros, ¿sí? Y después, tiempo después de haber editado todo el tema de los grandes libros, él tuvo un programa, ¿sí? Del que siempre solemos comentar. Y el orden de este programa es el que usamos nosotros para nuestro programa ahora. Y este programa se llamaba Cómo hablar de las grandes ideas. Y fue un programa emitido por televisión. Sí. Entonces él tiene una idea distinta sobre el tema. También en un momento creo que tuvo un co-conductor, Van Doren, algo así. Es que Van Doren fue un pensador también de la categoría de... Sí, un tipo así, Adler. o sea, un hombre prominentísimo, muy capaz. El co-conductor fue Lloyd. Sí. ¿Cuál es el nombre? Ahí tenés el libro. ¿Por qué estaba pensando tanto? Algo de Lloyd es. Para decir el nombre. Bueno, no tiene de importancia porque el co-conductor no tiene importancia porque es solamente el entrevistador. Pero Charles Van Doren Era muy... es otro personaje importante. Luckman. Lloyd Luckman, sí. Sí. Entonces, Charles Van Doren, hubo un grupo de pensadores importantes que fueron a la televisión. No, que escribieron en ese momento sobre el tema de las grandes ideas. Charles Van Doren, Hutchins, Adler y Senior y otros. Y estos son la inspiración de nuestro pensamiento, por lo menos. Sí. Ok. Fundamentalmente, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al punto donde me quedé. Entonces, la televisión, cuando en la época de Mortimer Adler, es distinta a la televisión de la época de Senior. Por eso es que Senior tiene una idea un poco... ya tiene resistencia. Tiene resistencia. Porque la variedad, porque probablemente todavía se seguían ofreciendo programas, digamos, de interés, que seguramente vamos a discurrir en eso, vamos a discutir sobre eso a lo largo de la tertulia. Pero ya había muchos más programas del tipo Oprah, de entretenimiento. Creo que hay un tipo que también tenía un programa muy importante en la época, que era el obispo Fulton Sheen. Fulton Sheen tenía, ¿sí? Sí. Fulton Sheen tenía un programa muy popular. El venerable. El venerable Fulton Sheen, espero que próximamente canonizado, esperemos. Grande es Fulton Sheen. Sí, porque un Pablo americano, no voy a decir. Entonces, bueno, Fulton Sheen también es de esa época que empieza la televisión. Sí, empieza la televisión. Bueno, fíjense, las películas más importantes de principios del siglo XX eran todas películas religiosas. Todas películas religiosas. O la mayoría de ellas películas religiosas. Bueno, ¿y cuándo aparece Jesucristo Superstar? Justamente ya en la decadencia. Claro. Que es una obra, sí, ya... y un montón de... Entonces, va a ser interesante ese pequeño contraste y después pasar a lo que nosotros tenemos hoy. Perfecto. Sí. Bueno, yo, millennial, me crié con televisión en casa. Sí. Hoy no tengo tele, pero... tuve esa crianza ahora. Ya los de esta generación, la generación Z tiene otra... la televisión abierta probablemente consumen mucho menos, ¿sí? Bueno, la internet se parece un poco a la televisión abierta, ¿eh? ¿Qué influencia tuvo la televisión en tu vida, Didier? Mira, yo nací y ya había tele. Ya había tele disponible. ¿Cuánto veías de televisión? Bastante. Creo que bastante. Lo que sí me ayudó, a ver, del año 90, yo nací en el 94, y allá por el 98, 99, mi papá estaba por los Estados Unidos y él trae VHS de Estados Unidos, películas, ¿verdad? Películas. Trae Titanic, Jurassic Park e Independence Day. Qué joven sos. Sí. Usted es un pibe, man. Qué joven sos. Entonces, Titanic, que sepa, mi Titanic ya... no, y bueno, entonces... ¿Cuáles son las películas de tu infancia, Francisco? Decí una, El Viejazo. El Viejazo, SBT, SBT, ¿sí? el famoso, el uniforme americano.
Qué viejo estamos Sí, aquí. no, eso. ¿Cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 40. 40, igual que tú. Voy 40 para 41. Sí. Bueno, Y no sé si quiero comentar un poco el tema de la televisión. un poco. Sí. En los 90, nosotros teníamos la televisión que... Perillas. Todavía Perillas. Analógico, sí. llegaste a ver esa. Sí, no, esa era mi casa, ¿verdad? Yo te hablo de serio? los 92, 93, 94. Impresionante. Y a las 7 era prohibido ver la tele. A las 7 era prohibido. Mamá tenía que dormir, papá trabajando, y los dos hermanos estábamos ahí. Mamá ya silbaba ahí. Cuando hacíamos ruido, silbaba. Sí. Y solía pasar la combi de Itaipú, antes el famoso combi Itaipú, que es el vehículo que les trasladaba a los funcionarios. Claro. Era una combi antes. Y hacía ruido el... Sí. Entonces, mientras él pasaba la combi, aprovechamos y ¡pah! Prendíamos la tele. Queríamos ver cinema en casa. Cinema en casa. Híjole, sí, me acuerdo. Entonces, Me acuerdo. esa era la experiencia que tuve con el tema de televisión. Prohibido ver de siesta. ¿Cierto? Ahora, bueno, vos los chicos... aquí, Mucha película y programas de entretenimiento tipo Domingo Legado y Don Fantástico. Francisco. Don Francisco. Don Francisco Tenés que Lozano. tener pana. Los Francisco los sábados. Y antes de eso mostrar, antes de eso mostrar en MTV. MTV. Lo máximo ahí, de todas las canciones que eran ya los retro en la época. Claro. O si no, antes que muestre el Canal 8 mostraba antes que muestre Ricardo Martín García o Gustavo Cardoso, entraba un programa de MTV ahí Sí. de Puro entretenimiento. Sí, Puro entretenimiento. Sí. Por eso digo, la naturaleza de la televisión en los 60, 70 del senior ya es otra. cambió el foco. No, y me estaba diciendo de esas películas, entonces mi papá trabajó en VHS. Me recuerdo que nos había regalado también el Super Nintendo. Entonces nosotros nos pasábamos bastante Sí, frente pero- a la tele, pues, ¿verdad? Pero lo interesante... Yo jugué a Atari, ¿eh? No, Atari, lo interesante de esas películas era que estaban completamente en inglés, sin subtítulos, no existía eso. Y nosotros veíamos igual. Y veíamos, y volvíamos a repetir, y volvíamos a ver. No recuerdo cuántas veces habré visto de chico, pero de grande ya volví a ver esas películas que tanto me gustan, no Titanic, sino Independence Day y Jurassic Park. No volví a ver. Era un clásico, ¿eh? Entonces, cuando mi papá se sentaba a ver con nosotros ya sabíamos casi de memoria lo que se decía. Ok. ¿Aprendiste inglés ahí? Yo no entendía nada de lo que se decía, pero mi papá me decía, esto que dijo ahora es esto. Y yo rápido tenía que hacer una correlación mental para recordarme lo que él me dijo y con la frase que se dijo. O sea, era un trabajo, realmente. Y desde ahí, particularmente yo no tengo recuerdo de cuándo aprendí a leer y escuchar en inglés, ni cuándo aprendí a leer y a escuchar en portugués. Sí. Porque ambas exposiciones tuve a través de la TV. Entonces, al escuchar el lenguaje con una pequeña dirección, era básicamente como si yo estaba en ese país o lo que sea. Entonces, el tema de los lenguajes fue muy fácil por ese lado porque había mucha exposición, ¿verdad? Entonces, eso es algo que siempre rescato. Y Dragon Ball y Pokémon. Además, cosas, ¿verdad? Hay mucha gente que aprendió idiomas con... Pero con los televisión, idiomas fueron bastante, o sea, hubo un ingreso de los idiomas a través de Claro. la televisión. Ahí ya un pequeño spoiler sobre nuestro... Sí, pero una característica más, aparte del tema de los idiomas, es el tema de la extensión. Fíjense ustedes que los medios de comunicación, que hoy agregamos la internet, YouTube, redes sociales. Bueno, redes sociales no van a entrar tanto en este tema, más bien habría que pensar en los medios de audiovisuales, digamos, ¿no? Los audiovisuales fundamentalmente. Es lo que hoy llamaríamos audiovisuales. La extensión, la posibilidad de extensión de alcance es enorme, ¿sí? Piensen, este mismo video, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué ir tan lejos? Esto que nosotros estamos haciendo aquí, Que lo van a ver aproximadamente 15 personas. No, mentira. Suscríbanse. eso creo. Para que vean. Aprovechando la cuestión de que suscribirse, ¿verdad? Entonces, fíjense que no, hoy podríamos estar, a ver, si estamos aquí 10 personas o 15, ¿sí? Más. Bueno, pero fíjate, aunque sean 50, o sea, soy optimista, ¿no? Aunque sean 50 personas, ¿sí? Se parece a Juan Manuel de Prada, que siempre hace así. Las 2 o 3 viejas que todavía me leen, ¿viste? Bueno, sí, seguro, ¿verdad? Entonces, aunque sean 50 personas sería imposible que entrasen en este lugar. Sí. No caben. Y
no solamente en cuanto a cantidad de oyentes, también de la dispersión de los oyentes, la ubicación desde geográficamente hablando, ¿no? Entonces, hay una potencialidad que es muy interesante en estos medios que hace pensar en un bien posible, ¿no? En un bien posible, que es el hecho de que se pueda alcanzar a más gente. Pensemos en los programas de humanidades que tuvimos, en los 2 programas que a los que nos acompañan sepan, están grabados. De los 3 programas de humanidades que hicimos en la universidad, 2 están las grabaciones completas en el canal, ¿sí? Eso que pueden ver. Y entonces, en esos programas participó mucha gente. Gente con las que muchas veces yo me cruzo en muchos lugares. En Presidente Franco, donde estoy ahora, en la parroquia, 2 o 3 personas se acercaron a decirme, che, yo participaba en el curso este. Ni me acuerdo yo de su nombre, ni he visto la lista, ¿no? Entonces la extensión es muy interesante en este sentido, hasta dónde se puede llegar. O gente que asistió a nuestro curso desde otros países. ¿Se acuerdan de don Álvaro, de Uruguay? Sí. El Chile ha dicho le había seguido el foro. Imagínense, don Álvaro se hizo muy amigo nuestro. Jamás lo vimos personalmente. ¿Sí? Entonces... Un saludo a don Álvaro. Un saludo a don Álvaro. Un saludo a don Álvaro, sí, que nos acompaña. Entonces, todo eso me parece un gran potencial de este tema. Y además, la posibilidad de que se pueda acercar a los oyentes, oyentes, como si fuese radio, ¿no? ¿Cómo se dice? Teleaudiencia. Vos sí, ese me suena muy retro. Telespectadores, telespectadores. Video audiencia. Pero tele significa en griego distante. ¿Sí? Entonces, teleaudiencia sigue siendo una cosa apropiada, ¿no? Apropiada. Telespectadores. Pero suena retro, ¿eh? Suena retro, ¿eh? Sing, sing. Telespectadores suena retro. Entonces, Verán la imagen del anticristo. nuestros seguidores, Dios mío. Espera, no voy a hacer eso, no descompongas, no arruines todo. Eso dice el Apocalipsis. Sí, pero no arruines todo ahora. Ahora no puedo pensar en otra cosa de lo que... Ahora puedo pensar en otra cosa. Nos estamos acercando. No, espera. Entonces, permite, por ejemplo, ¿sí? Acercar a los seguidores, ese es el término que se utiliza de los seguidores, contenido al cual de otro modo difícilmente podrían acceder. ¿Sí? Sí. Pensá, por ejemplo, en una cosa que te gusta mucho, los canales, y a mí también, los canales de divulgación de ciencia. Ah, sí. Quantum Fracture, Sí. el Datum Blog. Un tipo al que recomendamos mucho, no es nuestro amigo, nos gustaría que fuese, ¿no? Enric. Adictos a la Enric filosofía. Hell, adicto a la filosofía. Enric Gael. No es. Giles. Ah, ok. Filoadictos. Filoadictos. Adictos a la filosofía. Muy buen canal de filosofía. ¿Y qué hace él? ¿Querés decir algo? Igual, ¿qué hace él? Divulgación de filosofía. Muy bueno, muy ortodoxo. Y un estilo que nosotros nunca lo haríamos, ¿no? Jamás. Sí, o sea, y súper conocido. Ah. Sí, y muy bueno. Y todas esas cosas se acercan al gran público de un modo como no se había podido hacer, qué sé yo, si el tipo va a leerse principios, no sé, principios matemáticos de Newton, qué sé yo, no va a leerse, pero sí puede mirar un video breve que le permita, Claro, tener probablemente cierto acceso. hay que hacer algunos matices. Obviamente. Bueno, volviendo entonces de repente al punto, la televisión en la época de los 40, 50, cuando empieza a surgir, no sé cuántos años tiene la primera Transmisión. transmisión de televisión en Paraguay, desde donde estamos grabando el video. Dice que se dio para Gran Asunción, la primera para no voy a evitar decir el nombre del canal, pero bueno, se dio y después de eso fue creciendo en la década de los 50. Sí, entonces allí lo que se hacía era retransmitir algunas cintas que de cine, y el cine de los principios del siglo XX era cine mudo, ¿sí? En blanco y negro. Probablemente una figura muy conocida de
de ese cine justamente por ser él la figura de entretenimiento era Chaplin, ¿sí? Porque él hacía entretenimiento, ¿sí? Y después había contenido cultural, ¿sí? La televisión, estamos todos bien, no se preocupen, ¿sí? El contenido... Casi un accidente acá. Sí, el contenido en la televisión era de un nivel cultural. Entonces, efectivamente, pasaban en la TV la orquesta cuando tocaba el ballet o alguna pieza dramatizada de Shakespeare, algún autor. Entonces, digamos, de cierta manera la televisión tomaba la cultura, ¿sí? ¿En serio? Sí, ¿La sí, televisión sí. francesa? No solamente la televisión, a nivel mundial. Claro. ¿Sí? Entonces se hacía difusión de los cantautores nacionales. De hecho que en mayor o menor medida eso se sigue haciendo. Pero como ocurren un montón de cosas, antes no tenías, no sé, 50 canales, tenías 2 o 3. Entonces la oferta era mejor, ¿sí? Eso siguió conviviendo con las radionovelas, por ejemplo. Y ser un actor, sí, o sea, tenían un set probablemente muy parecido como este, donde había 4 o 5 micrófonos, donde iban leyendo una novela y había actores y actrices que iban haciendo los personajes. Y entonces la televisión empezó a convivir con eso. La RCA tenía una cadena nacional en Estados Unidos que hacía eso, ¿sí? Ellos trabajaban y eran de hecho del tipo de programas donde se leía literatura, o sea, se hacían las radionovelas y era de los más escuchados en en todo Estados Unidos, ¿sí? Y que entonces ponían los programas justo al final del día laboral la televisión vino a hacer una continuación de eso, ¿sí? Y luego ya... La continuación de la radio. Sí, Y de la literatura, en cierto sí, modo. sí. Entonces, primero empezaron a existir expresiones culturales y después empezaron a existir las expresiones de entretenimiento, ¿sí? Los programas de talento, donde ya no solamente se pasaban piezas de compositores clásicos, sino definitivamente yo empecé a buscar y ahí surge la figura del artista moderno como nosotros tenemos. El tipo excéntrico que se viste de manera más estrafalaria, ¿sí? Que tiene, digamos, modos de vida. Entonces, es como un hijo de su tiempo también, ese artista moderno, ¿sí? Entonces se empiezan a buscar ese tipo de contenido. Y probablemente es con este tipo de contenido, porque también John Senior es de la época del florecimiento justamente de las grandes bandas de rock, ¿sí? Las bandas de rock que hoy son míticas, que son legendarias, surgen en esa época. Entonces... Claro, vos lo que estás haciendo es comentar un poco por qué del rechazo de John Senior a la Claro, televisión. entonces él decía, no, de la televisión, él decía lo que decía, por ejemplo, respecto de la música, es no, la música, de hecho, él no decía solamente por el rock o él decía que cualquier expresión musical grabada ya era un problema, porque efectivamente lo es. Es cierto que yo probablemente nunca escuche Tchaikovsky o Vivaldi o Bach si voy a depender de la orquesta de cámara, por ejemplo, de nuestra ciudad, que el arte es erudito, es un poco incipiente en la ciudad donde nosotros estamos viviendo ahora. Pero él dice, no, lo que tenemos que hacer es que cada familia, obviamente hoy suena un poco imposible, cada familia tenga un piano en su casa, dice. O tal vez no, ¿verdad? Porque hoy existen los sintetizadores y los que están a un precio mucho menor y no necesitan un luthier para que venga a afinar el piano en tu casa. Entonces él decía, vos tenés que tener un piano y alguien tiene que tocar en la familia y todos tienen que cantar. Porque él dice, bueno, o sea, y evidentemente la perfección del lenguaje del hombre, evidentemente lo va a llevar hacia que él realmente cante. Y efectivamente todos, en mayor o menor medida, pueden cantar, ¿sí? Pueden cantar. Se puede cantar, se puede declamar, se puede leer. Entonces, saber cantar es una cosa y tener, digamos, una voz mejor para determinado género o estilo musical es otra cosa. Pero todos efectivamente pueden cantar. Bueno, pero él hablaba solamente de cantos populares, ¿no? Igual. O sea, bueno, no. El canto, igual hay que entonar, hay que tener afinación, o sea, hay que sentirse en el sentido del ritmo, etcétera, etcétera. Entonces él decía, entonces incluso eso él rechazaba. Probablemente él estaba hablando de las grabaciones primero en disco de vinilo y después de cassette, ¿sí? Interesante, es muy interesante porque
a prima facie uno diría, no, es buena la difusión, de grandes obras de la Orquesta Mundial, de grandes sonidos de la historia humana, ¿verdad? Y sí, por suerte, ¿verdad? O sea, bien. Pero cuando estaba hablando me resuena un problema ínfimo, ¿verdad? Pero que es muy personal. Yo escucho buena música, trato de escuchar buena música también en lo que puedo, ¿verdad? Buenas óperas, buenos cantos, buenas demás cosas. Y mi espíritu crítico, cuando escucho esas obras en vivo, digo, acá se equivocó. Acá no suena igual. ¿Verdad? Entonces eso es meramente ¿cómo te digo? Un, un tiro por la culata para mí particularmente. Para mí particularmente. Que escucho de las filarmónicas inglesas espectaculares y tiene ese efecto adverso, ¿verdad? Pero Yo soy humilde, yo no pensaría esas No, cosas. no, bueno, podés diferenciar. No puedo diferenciar. Si se equivocan. No, qué sé yo. No, pero no sé, fíjate estilo distinto. fíjate el más efecto que produce. Estos grandes compositores, por ejemplo, vamos a suponer musicalmente hablando, evidentemente compusieron grandes obras, pero probablemente la intención de ellos es que todos logremos conocer y admirar estas obras. Entonces, si vos tenés un tipo allá que toca súper súper bien y no tenés una experiencia cercana de eso, es un problema, ¿sí? Porque además hay un lenguaje universal para escribir esa música, de hecho está en unas partituras. O sea, la idea es que se reproduzca mucho eso, ¿sí? Se reproduzca eso. Y si vos tenés esa, ¿cómo se dice? Es por un lado bien que puedas distinguir, no, este está tocando con cierta deficiencia, pero por otro lado significa que está muy arriba del techo. De hecho, eso es un problema. Nosotros acá en nuestra ciudad es un problema. Hay muy pocos artistas que pueden reproducir estas obras. Y todos, y nadie se pone, nadie pone en tela de juicio que sean grandes piezas de arte. Sí, sí. Bueno, en todo caso, a ver, en todo caso, todo esto, precisamente estos medios nos permiten a nosotros acceder a estas obras. Asequible y de buena calidad. Claro. No, Sí. sí, de buena calidad, pero Doble de tiempo. puede ser, porque sí. No, probablemente, si no, nunca lo escucharíamos, ni siquiera sabríamos que existe, creo yo. El hecho de que podamos nosotros escuchar a una orquesta de buen nivel grabada, ¿sí? que es de otro país al cual probablemente la inmensa mayoría de nosotros nunca va a poder ir, o por Ujú. falta de dinero, o por falta de tiempo, no por falta de interés seguramente, ¿no? No lo hubiéramos escuchado si no fuesen por las grabaciones. No hubiéramos visto un concierto si no hubiese sido por un video, ¿sí? Que en YouTube hoy uno encuentra de todo, ¿sí? Lo bueno y lo malo, pero si querés lo bueno, está disponible, ¿sí? Y si querés lo bueno, está disponible, ¿sí? Evidentemente, también se te presenta lo malo allí, pero si sabes qué es lo bueno y si se te orienta, todo podemos escuchar. Entonces, en cuanto al contenido, digamos así, está disponible Hay lo cosas bueno. edificantes. Hay cosas edificantes. Y hay cosas que no. Y hay cosas que no. Con eso me parece que El micrófono, eso. Ah, Sí, necesitamos que... bien. Decía que con eso me parece que volvemos un poco al punto anterior Sí. de la cuestión de la asequibilidad y digamos el alcance que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, estábamos diciendo anteriormente este podcast o este video, que aunque cupiese mucha gente aquí en espacio físico, de repente, qué sé yo, el señor Álvaro no va a poder venir No aquí. podría venir aquí. Sí, exactamente, es lo mismo. Y mucha gente así que está en Asunción y en varios lugares, a lo mejor no iba a tener la oportunidad de estar presente. Es cierto. Entonces, como que volvemos un poquito a lo mismo, el alcance, la asequibilidad, la calidad de contenido, ¿verdad? Me parece que volvemos a eso, ¿verdad? Sí. Solamente con otro tenor. Una crítica que hacía que hacía Adler es que se hacía en la época en que la televisión era la que dominaba digamos así, acaparaba. No, dominaba, no acaparaba en sentido peyorativo, sino dominaba porque no había otra cosa. Y es que el programa te lo elegía el editor.
¿sí? El director del canal, el que edita, sí, el director de producción, digamos así. Entonces, y con la decadencia de la televisión, esa decadencia que vos describiste, ¿sí? Que describiste muy bien, y que es con la que nosotros ya nos topamos en nuestra época. Yo nací en el 84. Poquito peor, nosotros nos 94, topamos ya con las después. novelas mexicanas, viejo. No, Yo no vi eso por suerte. no, nos topamos con estos programas como Domingo Legado, por ejemplo. La manera mexicana era bastante mejor que Domingo Legado. Iba a decir algo, Dios mío. ¿A qué les introdujo a los pendejos, a los pibes? No comment. Bajo el concepto de unión de la familia los domingos por la tarde. No, locura era, qué locura. No era tal. Ratos. ¿Eh? No, Fantástico era bueno. No, Fantástico era bueno. Fantástico era fantástico. Fantástico era bueno. No, pero Fantástico era mucho mejor que los otros. Fantástico era reportaje. Porque tenía reportajes y documentales. Era lo mejor que había en los domingos. En televisión por eso- brasileña, para no, los que no están y viendo. por eso- Como acá todos vivimos en la frontera, No, todos y por conocemos eso esta ocupaba programación. el prime time. Domingo después. Todavía, ¿verdad? Sí. Pero el resto del tiempo de los domingos era de entretenimiento. ¿Cómo se llama el Cuasi programa obs- de antes, el gordito? Faustón. Faustón. Ah. Era cuasi obsceno. Loopers. Cuasi obsceno, ¿sí? Porque, pero en cierto, Estaba fuertemente el centro Chabacán. por eso, cuasi obsceno era. Entonces, hay como una especie de subestimación del productor de la inteligencia Sí. del público, ¿no? Entonces, considerando que la gente no es suficientemente inteligente como para poder aprovechar un contenido que sea de mejor calidad. Esto nadie lo va a ver. Entonces, claro, este baja el nivel, tiene más audiencia, el otro baja más el nivel para tener más audiencia y se van robando las audiencias hasta que finalmente el rating, como uno se atreve a hacerlo, digamos, apelando a las bajas pasiones, entonces después por libre mercado, la cosa se termina normalizando. No, ¿sí? y claro, vos entonces tenés, Mira, hace bailar al mono. tenés una dinero se emisora regala, que hace un programa de talentos o de baile o de canto, ¿verdad? Y baile semidesnudo, tipo stripper lento. ¿Sí? Y entonces tenés el otro programa que hace algo parecido. Porque justamente existe ya esta batalla del rating. Y además, pero La eso batalla por el globo ocular de las personas. Eso por la atención. Pero eso termina teniendo un efecto tremendo, ¿no? Porque eso hace que si alguno quiere hacer algún contenido educativo, entonces termina pensando que el contenido educativo también debe ser lúdico. Y fíjate qué efecto tiene eso en la educación. Los profesores terminan pensando que para que el alumno aprenda debe ser lúdico, porque como todo es lúdico, o sea, todo es de entretenimiento, entonces, como todo es de entretenimiento, entonces simplemente también la educación o el aprendizaje debe ser lúdico o de entretenimiento. ¿Sí? Ahora, La misa también. Gusta la gente. La misa también. ahora estoy otra vez, nadie es perfecto, siendo tutor de algunos trabajos en la facultad. Y son de matemáticas y entonces me hablaron de lo lúdico y entré en corto la semana pasada. sí. Vamos a sumar cantando. No, porque yo le dije a la señora, Vamos a sumar bailando. no, le dije a la señorita, porque estaban encarando ellos trabajos que tenían que ver respecto de este tema, así cortito nomás. Respecto a este tema, estaban encarando trabajos, pero respecto de cómo enseñar licenciatura en matemáticas. Cómo enseñar a las criaturas de, no sé, tercer ciclo. A los niños. Sí, de chicos de 12, 13, Paraguay 14. decimos- En Paraguay decimos criaturas a los niños. Sí. No estamos diciendo las criaturas. Sí, en Paraguay decimos criaturas a los niños. Ok. Ok, Es que, es que tengo que aclarar. Es que no, porque- no, perfecto, ¿verdad? Puede ser que alguna vez alguien vea. ¿verdad? No. Es que no. Él no cree que haya gente que vea de otros lugares. Entonces, No digas, no digas porque, mira, el medio audiovisual es casi como la magia. Es magia. Porque primero o sea- nosotros no sabemos cómo se hace esta cosa. Pero funciona. Bueno, el punto es que estos chicos, yo les dije, su trabajo iba enfocado, grado de universidad, iba enfocado respecto de cómo enseñar ciertos contenidos a chicos de 12, 13 y 14 años. Voy a ponerlo así de manera más explícita.
Y yo les dije, ok, yo no tengo la experiencia de enseñar en los colegios. No sé, creo que no me da la nafta a nivel pedagógico, le dije. Yo soy profesor universitario, pero no logro, y pensando acá con ustedes, le dije, no logro ver cómo enseñar de 2 o 3 formas las ecuaciones diferenciales que yo tengo que enseñarle a chicos que tienen 20, le dije, o 21. Criatura de 20. Sí, y se reía se rió la chica. Tiene que existir, profesor, varias formas de enseñar. Tenés que ser dinámico. Me dije, no. Dije, ¿Qué significa sí, dinámica? tenés que ser lúdico, no sé qué. Y no, ya pensé en hacer malabares. No hay que entonces, reinventar la rueda. y entonces, respecto de esto, porque es cierto, porque hoy a los profesores a nivel pedagógico se les pide que lleven diapositivas, qué sé yo, cositas de colores, que Material de hagan un apoyo. video, a veces inclusive en YouTube o en TikTok. O sea que estamos llevando esto a los extremos, ¿sí? Porque el chico, o sea que es un problema que el chico no tenga motivación para aprender. Sí, nosotros tenemos que ser una especie, ya no tanto preparados con el contenido, sino una especie de payasos, ¿sí? Y que tenemos que adaptar el lenguaje. Y efectivamente, si yo quiero enseñar algo con cierta claridad, no voy a tener no voy a poder adecuar todo el Es lenguaje. que todo se ha hecho lúdico, ¿entendés? Todo Ujú. se ha hecho lúdico. Yo creo, no es que todo se ha hecho lúdico, yo creo que estamos un poco, ¿cómo se dice? Los profesores, ¿sí? Y en general los profesores en este caso, o cualquier usuario, están un poco obnubilados, encandilados por ese pequeño numerito que se llama vistas. Entonces decís, tiene 3 millones de vistas, Se resume a algo luego egocéntrico. hay 3 millones de interesados, luego si yo quiero que esto que yo estoy dando sea interesante, que alcance algo parecido, yo tengo que hacer algo con el mismo estilo. Por eso hay profesores que se les ocurre que para enseñar haya que usar TikTok o el estilo TikTok, ¿sí? El estilo TikTok en su enseñanza. Entonces, por eso terminan, bueno, en la época de Adler le parecía a él que predominaban los programas meramente informativos, ¿sí? De actualidad. De actualidad. Hoy parece que predominan los programas de esparcimiento. ¿Sí? Entretenimiento. De entretenimiento. De esparcimiento no, tiene que ser entretenimiento, sí, gracias. De entretenimiento. Y no se abordan las grandes ideas. No se aborda la filosofía. No de ese modo aburrido, sino como lo que estamos haciendo, por ejemplo. Bueno, qué sé yo. por Entonces, ejemplo, justamente una prueba de esto es este programa tan amado por nosotros de Juan Manuel de Prada, que se emitió en la década de Exactamente. creo que entre los 90 y los 2000. Sí. No, 2000. Que era un programa donde Juan Manuel, un gran escritor, en sí, en contemporáneo, alguna televisión española, ¿no? sí, Un canal. Intereconomía. en- Yo me acuerdo Ah. todas las veces, no sé si Pero eso existe no todavía. eso fue por internet nomás. No, Era un canal. era abierto. Era abierto. Abierto. Entonces, y el formato del canal, se emitían los programas el domingo. Ok. O sea, tenía cierto horario central, un intelectual exitoso. O sea, no era un tipo salido debajo de las piedras. Todo multipremiado y Un todo. programa larguísimo era. Sí, entonces los tipos veían una película y sobre esa película iban conversando cuatro personas muy eruditas. O sea, personas muy educadas, muy bien formadas. Eso es en la primera parte nomás, porque después tenía una discusión sobre otros temas. Sí. Entonces, y ese programa se emitieron 200 episodios. Bueno, ese programa era así. La película que duraba 2 horas. Ujú. El comentario de la película Otra duraba hora y unas media. 45 minutos. Ujú. Y después una discusión sobre algún tema, por ejemplo, Referente a la película generalmente. a veces no tenía nada que ver. El tema este de evolución y compañía no tenía nada que ver. No, claro que sí, si era el planeta de los simios. Ah, puede perder los simios. No Pero me había discuta- otros temas. no No, me discuta o sea, de- un gran... Yo he visto, no sé, 100 programas. Bueno, entonces, y después eran 2 horas otra vez de discusión, ya sin la película, sobre el tema relacionado. Sí, sobre el mal, sobre el demonio, sobre lo que quieras discutieron ellos allí. Ya. Sí. Con una gran introducción, porque Ana María Cárcava... Y los monólogos de monólogo de... Juan Manuel, yo no sé si
Evidentemente de alguna preparación tenía, pero este hombre tiene una... Pero programas de ese tipo no tenemos ahora. No, No tenemos. existe más. No Existe. existen. Pues, existen en Internet. En Internet tenemos. Pero no en televisión abierta, donde predominan los programas de entretenimiento. Y eso es lo que tenemos hoy. ¿Sí? Yo creo que tenemos un panorama de lo que hoy tenemos. ¿Sí? Un panorama de lo que hoy tenemos, de lo que la gente, de lo que hoy tenemos. Y, o sea, hay cosas buenas y hay cosas superficiales. No digo malas así, digo superficiales. O sea, que sin contenido, vacías, efímeras, poco profundas, ¿no? Y te queremos todo ello. Pero pocos sí, ya se Francisco, animan, pocos ya se animan a profundizar en déjame temas. pasar el micrófono. No, tocando el tema de entretenimiento, ¿verdad? Ahora el entretenerse es difamar, calumniar, o sea, reírse de quién está hablando, de quién vas a ver, ya sea en un programa deportivo, en un programa de entretenimiento, digamos, entre comillas, de chismes, de competencias. Hay varios programas que hacen competencias, supuestamente, de entretenimiento, pero al final son cuestiones donde hay disputas maliciosas. ¿Verdad? Y Hablando de los programas tipo... ¿Cómo se llama esto? Calle 7, no sé, un ejemplo. Calle 7. Calle 7, ya decirlo el nombre, ¿verdad? Reality shows. Reality show, ¿verdad? Sí, Que sí. puede ser en Estados Unidos, puede ser en Argentina, Chismorreo. en Paraguay, No, hay cosas peores, hey, brother. claro. Pero digo nomás, y claro, y ahí entra lo malicioso, ¿verdad? Aparte de ver el Morboso. morbo en sí, sino que dentro de un programa de entretenimiento le meten ahí cuestión maliciosa, difamación, calumnia y empieza a crear historias que supuestamente para entretener, pero vos te estás mirando ahí como Claro. como que tocó la novela mexicana, Edgar. No sé qué tocó, vos tocaste, Edgar. Sí, Novela mexicana. Contaba que... Bueno, y una novela mexicana prácticamente ahí viendo qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, en eso se convirtió en los programas de entretenimiento. ¿verdad? Hoy están de moda las novelas turcas, ¿verdad? Pero yo crecí con novelas mexicanas, ¿verdad? Su argumento, según un humorista argentino, es muy fácil de la novela mexicana. Porque el protagonista es un tipo que tiene plata, ¿verdad? Y la coprotagonista es su empleada doméstica, ¿verdad? Bueno, eso se parece a la novela mexicana. ¿La mexicana? Sí, sí. Sí. Entonces él dice en el medio, y el argumento de toda la historia es que él en el medio, ella queda ciega, sorda, torta, muda, le pasa de todo, pero después termina con el tipo, dice. Entonces ahí él resume, digamos, los grandes argumentos de la novela mexicana. El tema es que Ahora, pensemos en la cuestión. Ya tenemos nosotros el panorama del tema. Y como la cuestión, el problema principal es, con esto que tenemos, ¿qué podemos hacer nosotros para poder aprender? Ok, ¿Sí? ok, ¿Cómo podemos aprender con esto? Evidentemente, nos parece claro que existen buen contenido, ¿sí? Existe buen contenido y hoy no estamos subordinados o no estamos sujetos a la TV. a la televisión Abierta. Sí. donde el productor elige, sino que nosotros podemos elegir. Yo puedo entrar a YouTube y puedo buscar un canal, ¿sí? Que tenga buen contenido, ¿sí? Puedo preguntarle a alguien que sabe y me va a decir, "Ve este canal, este profesor, pueden ver Estudios Sapiens y pueden suscribirse a este canal, por ejemplo." Por ejemplo, pueden ver Estudios Sapiens y aprenderán muchas cosas. Y pueden ver, qué sé yo, hay un montón de gente buena, sacerdotes, si quieren cosas religiosas, profesores muy buenos. Yo he visto durante mucho tiempo pequeñas cápsulas de Teodicea, de Echavarría, el hermano de Martín, no recuerdo el nombre. Teología filosófica. Teología filosófica. Impresionante. Tiene poquitos seguidores, 3.000 o 5.000 seguidores, que es poco así en el mundo de YouTube. Pero para nosotros que entendemos filosofía era un placer escucharle a este profesor enseñando sobre Teodicea, ¿no? Y grababa a veces en su coche, qué sé yo. Entonces uno puede ir a estos lugares y puede tener la cuestión. Ahora, yo creo que es hora de pasar de que comencemos a conversar acerca de las condiciones que tiene que haber en el receptor para que pueda él aprender algo. Ajá. ¿Cómo se ve ese filtro? No como el filtro. Yo creo que no es el tema del filtro, porque el filtro, yo personalmente creo que si no tenés criterios, no lo podés inventar. Necesitas a alguien que sepa, ¿sí? Ok. Pero voy a suponer que ya tenés una lista. Le preguntaste a los profesores de estudios Sapiens qué podés ver.
Le dijiste, ¿esto puedo ver? No. ¿Esto sí? Sí. Te tiraron 8 canales. Le tiraron ya 8 para empezar. canales, ya está. Ahora, la cuestión es... Recomendaciones. Sí, ya te dieron recomendaciones. ¿Sí? Recomendaciones hay en todas partes. Por ejemplo, una lista de recomendaciones que... Sí, no importa. Recomendaciones hay en todas partes. Encontrar un buen sitio, buenos profesores, tenés recomendaciones allí sin... Encontrar eso es fácil. Hasta ChatGPT podés preguntarle. Dame recomendaciones. Sí, te aseguro. Hace una pregunta. Quiero que me recomiendes, qué sé yo, libros sobre filosofía de línea escolástico tomista. Te da. ¿Entendés? Sin problemas. Podés hacerlo. Ahora, me parece que más importante que tener la lista de recomendados es preguntarse entonces, ¿cómo aprender? Ujú. ¿Sí? Claro. ¿Cómo aprender? El contenido Eso- ya está allí. el contenido está. Y supone que es bueno. Suponer que es bueno. Entonces, tenés esas dos condiciones. ¿Por qué Disponible y bueno. Claro, porque en este tiempo donde se comienzan a multiplicar las clases online y los cursos online y compañía, hoy nomás estaba mirando, la Santa Sede permite que la licenciatura en teología se haga hasta un 30% en online. Se puede hacer eso, ¿entendés? Entonces uno tiene que preguntarse, ¿cómo podemos aprovechar nosotros esto? Ujú. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros aprovechar? Creo, porque el en el tiempo de la televisión, el gran problema era que la televisión era un medio de entretenimiento. Entonces, la misma televisión con la que te entretenés es el mismo lugar donde vas a tomar una clase. Entonces, claro, me tiro al sofá a ver la televisión y me tiro al sofá para ver una clase. Como decía mi profesora de arte en el colegio, estábamos todos sentados en posición así de escucha, ¿verdad? Y ella decía, si vos inclinás tres ángulos, o sea, 3 números de ángulos de tu cabeza, ya no estás aprendiendo. Decía. Entonces, Está bueno. recto, para aprender. Entonces dice, si vos estabas así, ya no estabas aprendiendo. Estabas así, ya no estabas aprendiendo. Estabas así, ya no estabas aprendiendo. Entonces, esa es la situación con el tema de la TV, que ocupa un lugar central de descanso, llámese en las casas, en los lugares, ¿verdad? Donde uno está tirado en el sofá, o inclusive si tiene en el teléfono, está acostado, está mirando. Entonces, como ya decía, esa pequeña inclinación, ¿verdad? Ya hace que la fortaleza de poder aprender realmente, activamente, llámese, disminuya muchísimo, ¿verdad? Bueno, pero ¿acaso no pasa lo mismo con la computadora Sí. o con el teléfono? Porque hoy tenemos un problema, tenemos una transición aquí entre teléfono y computadora. ¿No pasa acaso lo mismo? Porque con el mismo teléfono con el que yo estoy, digamos, accediendo a redes sociales, mirando Reels para distraerme, no neguemos. ¿Quién no mira Reels para distraerse? ¿Eh? Sí, sí. Lo que... Tiene un nombre de eso, Que ¿verdad? tire la primera piedra. El que tiene la primera piedra es que no mira Reels para distraerse. ¿eh? Porque en la televisión se llamaba zapping. O sea, claro, es como zapping. Es como zapping. Pero ahora tiene un nombre, Groll, algo, no me Scroll acuerdo. infinito. Groll, algo así se llama. Sí. Scroll. Yo soy malo, ¿verdad? Eso. Bucle infinito, bueno. Entonces, también pasa algo así, ¿entendés? Entonces, yo creo que no va a cambiar esto, sino que Tiene que cambiar en la persona. va a tener que cambiar en la persona. Ujú. ¿Entendés? Va a tener que La cambiar en la persona. disposición. O sea, el problema es la pasividad cognitiva delante de estos medios. De la pasividad cognitiva. Me siento delante del monitor, delante de la pantalla, me siento delante de la pantalla, parece que estoy delante de la computadora, también delante del celular. En Formación Católica, mi sitio de Formación Católica, donde actualmente estamos a 40 de alcanzar 2.000 suscriptores. 40, de 2.000 alumnos. ¿sí? Aprovechando. Aprovechando suscribirse. Ese es nuestro otro canal, ¿verdad? Es mi parroquia digital, esa es mi parroquia virtual. Estamos a punto de tener 2.000 feligreses, ¿no? En 1963 llegamos. Bueno, entonces, y realmente más del 60 o 70% es acceso vía celular. Entonces el sitio web tiene que estar preparado para el teléfono. Tiene que estar preparado para el teléfono. No puede estar preparado solamente para la computadora. Entonces eso significa que mucha gente está accediendo a los cursos y el contenido vía telefónica, vía teléfono. Entonces, me siento delante del teléfono o lo que sea, utilizo el teléfono o la pantalla, la computadora en la mesa y entonces
aunque estoy viendo la clase, no tengo actividad mental de aprendizaje. No tengo actividad mental de aprendizaje. En la clase presencial, pues es fácil eso. Vos le tirás una tiza al alumno y se te despierta enseguida. ¿Sí? Le haces pasar enfrente, podés ayudarlo. Yo estoy dando clases ahora en una universidad, que no voy a decir dónde, porque voy a hablar mal ahora. Y doy clases en varias universidades, ¿sí? Pero en esta universidad, por si acaso, ¿no? En esta universidad no logro que enciendan la cámara. No logro que enciendan la cámara. Y les he dicho varias veces, bien, mal, no logro que enciendan la cámara. A mis alumnos privados, los que se inscriben para estudiar conmigo así exclusivamente, no les permito que estén sin que enciendan la cámara. Pero no logro que enciendan la cámara. Y eso me preocupa porque eso implica un aprendizaje de tipo meramente pasivo. Estoy escuchando un podcast, ¿sí? Y yo quiero que vos cuentes tu experiencia en el Lyceum Institute del profesor Brian Campbell. Sí. ¿Sí? Porque eso es muy importante, porque a mí eso me dio la luz. Yo no confiaba en la posibilidad de la educación online hasta que Didier me contó cómo estudian ellos. ¿Seguís estudiando con ellos? Estoy suscrito, pero... Está suscrito. Bueno, pero la experiencia del Lyceum Institute es súper interesante, porque no solamente eso, Brian Campbell es un filósofo, de verdad, ¿sí? Que está desarrollando toda una teoría sobre el aprendizaje online. Y es muy importante ese tema. Está desarrollando toda una teoría. Uno puede tener sus discusiones, yo tengo algunas objeciones sobre lo que él hace, pero está haciendo un esfuerzo serio para poder desarrollar una teoría de la educación online. Pero aquí, sin entrar en el tema de la teoría de la educación online, que podría ser tema de otra discusión más adelante, ¿sí? A partir de el tipo es fenomenólogo tomista. Es tomista, está traduciendo al inglés las obras de filosofía de Juan de Santo Tomás. ¿Sí? O sea, impresionante es el trabajo que está haciendo. Y está publicando al inglés ahora. Y además tiene trabajo sobre fenomenología. No sé cómo hacen para conectar las dos cosas. Semiótica. Semiótica, sí. Entonces, pero la práctica es lo que me interesa, me parece que es interesante. Sí. First, a shout out to Brian Campbell from Lyceum Institute. Acá unos amigos estaban diciendo que hasta en inglés teníamos que hacer el saludo, ¿verdad? Entonces, mira, con Brian me encontré creo que por Twitter, y comencé a seguirlo a su página. Y luego me adentré a estudiar con ellos, que básicamente se abocaban al estudio del Trivium y varias otras disciplinas filosóficas. Introducción a la filosofía atomística, el mal, y ética, la ética de la virtud. Un montón de programas que ellos hacían. Bueno, cómo él nos invitaba a participar activamente dentro de ese estudio a distancia online era lo siguiente. Él nos colocaba algo que se llama syllabus, que es un programa bien estructurado, en fechas claras, el tema que vamos a discutir de manera clara, y la lista de lectura previa a hacer para participar en una discusión. ¿Sí? Entonces, él, llegada la semana de esa discusión, él nos mandaba una clase, un audio. Un audio corto era. Un audio de 25 a 30 minutos sobre el tema. Entonces nosotros éramos requeridos hacer la lectura, no eran lecturas largas tampoco, escuchar esa clase y luego entrar a participar en una videollamada con él, justamente utilizando ese método de acortar distancias. Y primero él nos mandaba un pequeño reglamento para participar y estar dentro del instituto, ¿verdad? Entonces, con todos los lineamientos básicos, y leí, pero él, al iniciar cada discusión, cada programa, él volvía a repetir: señores, cámaras abiertas, micrófonos abiertos. Porque él decía, si ustedes están en un ambiente ruidoso donde no pueden abrir su micrófono, no deberían estar estudiando. Sí. Él decía, necesitan encontrar un lugar con silencio para que ustedes puedan escucharse pensar.
primero. Y entonces... Ahora, tenemos- paréntesis, esto que se dice para una llamada en vivo, vale para un video cualquiera en YouTube. Entonces, si yo quiero realmente aprender, si no es solamente distracción, Ujú. si yo quiero ver una clase, yo no puedo estudiar estando en el coche o con música o con cualquier tipo de distracción o en la sala de la casa donde todo el mundo se cruza. Ujú, sí. Y entonces él decía, cámaras abiertas, pues yo necesito verle a ustedes porque él hacía una discusión socrática donde él lanzaba un tema e iba preguntando a cada uno qué pensaba para que haya una interacción impresionante, ¿verdad? Y él con el tema del micrófono abierto, él decía que poca gente ya tiene la valentía de hablar y si tiene el obstáculo de sacar el mudo para hablar, nunca va a hablar. Entonces él tenía esas dos condiciones, que haya silencio para que uno se pueda concentrar y escuchar sus pensamientos y que cuando se necesitaba hablar no hubiese ningún obstáculo. ¿Cómo? He visto que Desmutear. incluso algunos participaban en clase estando en el coche, pero paraban el coche y ahí participaban en clase estando en el coche. Veo que les permitía hacer eso también. Claro. O era medio extraordinario. No, nomás eso. salían de sus casas con mucho ruido y se iban al coche. Ah, Justamente Dios mío. para Buenísimo. evitar, o sea, para poner en condiciones buenísimo. el lugar Hijo. donde ellos estaban. No había pensado en eso. Claro, salían de su casa, tienen hijos y demás cosas, entonces iban al auto, trancaban el auto y se quedaban ahí. Entonces, eso realmente, ese pedido de respeto, de dignidad que él pedía con su programa, que era de tener cámara, poder ver y de tener el micrófono abierto y poder, como el método socrático lo dice, ¿verdad? Cuando el otro está terminando de hablar, ya comenzaba a hablar, entonces sacar ese obstáculo para poder hablar hacía que realmente uno esté ahí. Sí, claro. Que no meramente pues, esté preparando su café o moviendo algo o haciendo ruido, sino que realmente esté. Porque cualquier ruido, cualquier cosa era, sí, ¿quieres hablar? Habla. Sí. Entonces, realmente era impresionante. Era... Ya no existe esa cuestión de la interferencia en el micrófono, ¿verdad? Hola. Ya no existe esa cuestión de la interferencia con micrófono abierto, ¿verdad? ¿Cómo así? En las No, plataformas. No, cuando vos tenés un formato seminario con un número limitado de personas, es la mejor forma de poder hacer esa discusión. Entonces, si vos tenés hasta 8, 10 personas, 12 personas, queda espectacular. Tranquilo. Queda tranquilo. ¿A qué te referís con la interferencia? No entiendo. Tal vez porque yo No, no, porque la no clase- utilizo mucho nomás, porque La había un clase tiempo... magistral ya se hizo. No, pero ¿qué interferencia? No, en la discusión. Déjale explicar, por favor. No, viste que al principio por lo menos, o a veces, micrófono abierto de todos los participantes significaba interferencia. Porque hay ruido. Precisamente. ¿Ruido de qué? Y ruido Ambiental. Ruido ambiental. Entonces, Si hay ruido ambiental, eso es lo que explicó él. Si hay ruido ambiental, si en el lugar donde vos estás estudiando hay ruido ambiental, no No, podés estudiar ahí. No tenés que estar estudiando ahí. No podés estar estudiando ahí. mm, Entonces, si vos no podés mantener tu micrófono abierto porque hay interferencia, no podés estar estudiando. No podés estar en clase. ya son... O sea, un detalle que yo no sabía, que pues, lo que causa interferencia no es tanto el micrófono abierto, sino que porque hay algún que otro ruidito por ahí. Claro, hay ruidos por El perro ladrando, qué sé yo, pasa alguien. Y eso significa que... Para ligar el micrófono porque no puedes aprender. Básicamente. Sí. Entonces, Sí, ¿qué al pasa? principio. Si vos tenés ruidos externos, quiere decir que vos tenés distracciones. Claro. O sea, imagínate que estás en una clase, ¿sí? Si vos estás en una clase tradicional, digamos, sentado en filita o en ronda, generalmente cuando el profesor está hablando o otro está teniendo la palabra, te callás. Y no hay ruido. Y de hecho que probablemente alguno que era más charlatán, si le hablaba al vecino, la profesora te llamaba la atención. Y dice, no, che, fulano. Sí, Fuera. no sé ese tipo de cosas. ni en el colegio ni en la Eh, universidad. intentando llegar, aproximarse a ese espíritu. A ese ambiente, a ese Ese ambiente. ambiente, sí, es que el profesor pide esa... Bueno, entonces, con el ejemplo, esto es algo que se hace en todas las clases online, llámese, ¿verdad? De tratar de verse cara a cara. Lo bueno era este tema de que él te obligaba a encontrar un lugar en silencio y que con el micrófono abierto para poder hablar en una discusión. Era discusión el tema, porque la clase ya estaba dada en un audio anterior y se presupone que hiciste las lecturas. Súper. Pero lo más interesante, y eso no fue lo que le llamó la atención al padre, sino lo que le llamó la atención al padre fue un
un segmento de él dentro del instituto que se llamaba Scriptorium, ¿sí? El Scriptorium, ¿en qué consistía? Eran 2 horas al día, 2 horas al día, donde él entraba en una sala de videoconferencia, ¿sí? Él, o sea, iniciaba una videoconferencia en su computadora y le invitaba a todos a estudiar. ¿Qué significaba? Él dejaba encendido el micrófono y dejaba encendida la cámara y se ponía a estudiar lo que él tenía que estudiar. Y las otras personas se unían y hacían lo mismo. En un lugar de silencio, cámara abierta, micrófono abierto y todo a estudiar. En silencio. Imitando a grandes rasgos lo que es el estudio de varias personas en una sala. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso hacía como un balance, ¿sí? Un chequeo con el otro, donde nadie quiere interrumpir porque todos están estudiando, pero todos se veían estudiando. Y esa era una gran, ¿cómo te digo? Una gran valentía que él tenía, ¿verdad? Y él se conectaba religiosamente todos los días de 7 a 9 de la noche. Ese era su horario de estudio. Y él decía, señores, para poder aprender en serio, tienen que tener un horario de estudio con las mismas condiciones. Silencio, libros y tiempo libre. Ese era. Acortaba distancia eso. Y eso es algo de vanguardia. Fue de vanguardia cuando le comenté al padre. Eso era así, algo realmente impresionante. Muy interesante el tema, Cómo utilizaba, ¿verdad? Los elementos audiovisuales. Los elementos audiovisuales para no hablar, pero para verse, ¿sí? Que justamente una de las características que no sé, si alguien tiene a alguien que le vea a Juan Manuel de Prada, por ejemplo, si yo le veo mucho así como le veo a Edgar, voy a llegar y le voy a saludar, hola Juan Manuel, le voy a decir, no va a saber quién yo soy, ¿verdad? Pero conozco tanto de él que ya tengo una cercanía, él no a mí, ¿verdad? Pero genera esa cercanía, por lo menos estar viéndole, escuchándole. Bueno, a mucha gente le pasa eso conmigo porque escucha mis homilías todos los días. La gente que escucha mis homilías todos los días, más de una vez se me acercó a decir que le parecía, bueno, tengo una... Yo siempre te digo, qué buena homilía hiciste hoy, padre, no sé cuál es ella. No, lo que pasa es que grabo adelantado. Grabo por adelantado. Pero fíjate, una vez me pasó con una señorita cuya hermana enseña en nuestro colegio. Entonces se me acercó y me dice, hola, yo soy tu amiga. Y no entendí yo soy tu amiga. ¿Qué significa? Sí, bueno, niña, a ver qué tal. Yo soy tu amiga, padre. Y después dije, bueno, ¿y por qué decís que sos mi amiga? Le dije, y porque vos todas las mañanas decís, hola amigos, yo soy el padre Miguel y yo te escucho. Bueno, para mucha gente le pasa eso con el padre Pablo Ricardo, por ejemplo, ¿no? Lo pone el padre Pablo Ricardo con sus cursos, con sus homilías, y le pasaba lo mismo con Olavo de Carvalho, con su curso online de filosofía, ¿sí? Y le pasa lo mismo con muchos profesores también que online, sobre todo en Brasil, donde vemos cerca aquí de nosotros que se va desarrollando mucho. Yo creo que el emprendimiento en Paraguay más sostenido de educación online es el que nosotros hemos hecho hasta ahora. En general todo el mundo se queja aquí. Y yo creo que se quejan porque esto que acabó de explicar Didier no se aplica. Durante la pandemia, me van a bajar el video, ¿no? Mucha gente se quejaba del tema de que la educación online no sirve precisamente por eso, porque yo solía decir, lo que esa cosa llamada pandemia mostró, el tema de educación, no es que la educación online no sirve, no, es que las casas de los chicos no están preparadas para la vida intelectual. Son lugares ruidosos. Estaba pensando cómo introducir ese tema. Bueno, son lugares ruidosos. Sí, Exactamente. hablamos sobre ese tema, ¿no? ¿Cómo desde todo, inclusive desde la arquitectura, evidentemente el presupuesto, un montón de cosas. Bueno, también los hábitos de la familia. Y los hábitos, sí. Porque curiosamente cuando la familia sube de estatus, no busca hacer una biblioteca. Exactamente. Que en Paraguay por lo menos, donde se hacen una hace churrasquera. Se hace algo llamado quincho, que es básicamente un lugar donde hay una parrilla, ¿sí? Una piscina. Techado, ¿sí? Si tiene un poquito más de estructura y dinero, una pileta, ¿sí?
Entonces, y en la sala está obviamente una televisión enorme. Cuanto más plata, más grande es la televisión. Sí, ¿no? de pésimo gusto, pero Sí, sí, claro que sí. Y el sofá cada vez más acostado, ¿sí? Sí, cada vez más acostado, ¿no? O sea, cada vez te acostás más en el sofá, ¿sí? Al principio, si sos pobre, es un sofá donde estás erguido. Y si tenés más plata, te va acostando cada vez más, ¿no? sí, entonces las casas están... Hasta que si sos millonario, no, Claro. ya estás recto otra vez. Tenés cama en todas partes. No, ya porque- estás recto otra vez. Esa es la, No, la no, parte nada que ver. interesante. Entonces, justamente porque obviamente la arquitectura responde a las necesidades, entre comillas, A las solicitudes, en a realidad. las solicitudes de las personas, ¿sí? Entonces, la sala, Sus requerimientos. sí, se vuelve enorme. Las piezas se hacen cada vez más pequeñas, entonces solamente tiene que haber una cama, un armario. A lo sumo una pequeña mesita. No hay bibliotecas, ¿sí? Las casas. No hay escritorios, no hay Sí, mesas de estudio. entonces, y como dijimos, inclusive la zona de la televisión, y alguna vez alguna arquitecta me dijo, no sé si es cierto, que aquí esta cuestión de la integración de la sala y la cocina, que es muy común hoy en los diseños de casas, es una inspiración americana por una cuestión minimalista, ¿sí? De optimizar espacios. La esposa de entonces- Didier es arquitecta, por si acaso. Entonces, el lugar donde la gente... Entonces ahí ya es como que la televisión ocupa, si hiciéramos una analogía con una iglesia, el lugar del altar central y todo está alrededor ahí. Sí, absolutamente. Ves tele Eh, mientras cocinas, mientras trabajas, o sea, estás en el entretenimiento continuo. sí. Una cosa que es súper difícil sacarle a los religiosos cuando llegan es que no pueden trabajar en silencio. Tiene que tener algo, escuchando algo. Tiene que ponerse un auricular y escuchar algo, porque la distracción, el entretenimiento, ocupa el lugar de la meditación. No puedo pensar, no puedo reflexionar, no puedo flexionar sobre mí mismo. Entonces yo necesito distraerme, porque si yo miro hacia mí mismo, ese caos me causa espanto. Entonces, si no hay eso, no hay vida interior, ¿no? Mm. Probablemente si nosotros traemos acá e intentamos aplicar lo que dice Sartilange en la vida intelectual, La vida el intelectual. primer problema que vamos a tener es, bueno, nuestras casas no están preparadas para eso. Sí. No están preparadas para eso, ¿sí? No tenemos tenemos mala caligrafía, incluyéndome y todo. Y ya, esto es... entonces no anotamos lo que escuchamos. Tenemos desde el vamos, ¿sí? Desde el vamos. Ujú. Como dice el padre, estudiamos con música, ¿sí? Inclusive. Buscamos siempre una forma más Bueno, sencilla. yo estudio con música y escucho una playlist que dice San Agustín escribiendo sus grandes obras. Y es una seguidilla de músicas clásicas. Bueno, yo tengo mi discusión sobre el tema, pero no vamos a entrar en ese asunto porque si no esto se alarga. No sé. Miren, quiero poner unos requisitos que pone Mortimer Adler para el aprendizaje activo con la televisión, pero que puede servir para cualquier cosa que nosotros hagamos respecto para el aprendizaje que hagamos con videos. Para aprovechar este video, al cual aprovecho para decir que se suscriban, ¿no? Por supuesto. Esta vez ya dije 3 veces ya que se suscriban, ¿no? Sí, porque me dijeron que tenía que decir. Entonces, que se suscriban y comenten, ¿eh? Y activen la campanita también. Y activen la campanita, claro, por supuesto. Si no, no van a perderse las actualizaciones. Solo así nos van a De a poco vas a ser youtuber. Escúchame, yo grabo videos hace años. Me causaba espanto grabar videos. Y ahora miro a veces mis videos y te digo, Dios mío, estoy solo un poco mejor, ¿eh? Entonces, él pone requisitos para poder aprovechar, para aprender, ¿sí? Considerando que ya hemos hablado antes sobre el tema de que el aprendizaje tiene que ser activo, ¿sí? Si no, no hay aprendizaje. O sea, si yo no trabajo propiamente, no hay aprendizaje. Si yo me siento pasivamente a estudiar, a escuchar al profesor y no hay actividad en mí, no hay posibilidad de aprendizaje. Lo mismo se diga de los videos, lo mismo se diga de todo esto. O sea, inclusive un podcast. Yo creo que casi todos los que estamos aquí escuchamos algún podcast instructivo. Y hay que decir, ¿eh? ¿No? Culpable. No, Ah, muchísimo. Bueno, por eso. Entonces, Mientras trabajaba, escuchaba, ¿verdad? Ejé. sí, porque a veces es un trabajo rutinario. No pasa nada. Un trabajo rutinario.
Yo no puedo hacer eso porque mi trabajo exige atención continua. Yo sé su arte, No, entonces ya puede escuchar. Bueno, pero fíjate. Todo, Estoy suscrito a 50 canales de YouTube más o menos. bueno, él ve mucho YouTube. 200 por ahí. Fíjate, todos escuchamos algún podcast. Qué sé yo estoy escuchando ahora un curso de historia, de teología de la historia en realidad de Caponeto, muy bueno. Pero le grabaron en realidad, no es un podcast, le grabaron las clases y ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto? También eso, si pensamos nosotros que solamente por escuchar vamos a aprender, no hay aprendizaje. Yo necesito tener una escucha activa. Ese es el punto. Eso es lo que quiero llegar y creo que es el momento más importante de nuestra tertulia hoy. Porque ese es el punto central. Si nosotros simplemente nos sentamos a escuchar esto y no tenemos una escucha activa, no va a servir de nada y uno no va a lograr retener ni aprovechar absolutamente nada. Va a decir, ay, qué interesante y se acabó, ¿no? Como cuántos podcasts y entrevistas y tertulias encontramos por ahí. Entonces, Mortimer Adler pone 5 requisitos. Voy a leer simplemente, después nos comentamos. Ok. ¿Sí? Entonces, primer requisito, pensar mientras se mira. Hay que tener empatía intelectual, ¿sí? O sea, no solamente escuchar, sino pensar en lo que uno está viendo, ¿sí? Pensar en lo que se está diciendo, pensar en los argumentos, tratar de desentrañar lo que se está diciendo, incluso en los símbolos o en el significado de ciertas, de la ejecución de una pieza musical o en los símbolos que se utilizan en una película, porque esto sirve también para ver películas, ¿sí? Yo he hecho varias veces, nosotros conversamos aquí sobre los símbolos que hay en Star Wars y que a mis contertulios no les gusta ese tema, ¿verdad? Porque no es que yo sea fan, yo soy un crítico de Star Wars, pero me he visto Ahí son los malos. me he visto toda la serie, toda la obra. Solo los juegos no he visto. Pero lo he visto críticamente. Porque me pareció una obra importante de su época. Y eso hay que pensar mientras se mira. Segundo, lecturas de apoyo, consultando obras citadas o guiones de los programas que nos permitan una visión de conjunto más clara. Tercero, tomar notas y hacer preguntas. Anotar cuestiones planteadas y verificar si se responden. Pocas veces hacemos eso. Hacer preguntas antes, tomar notas, por supuesto, ¿verdad? Y hacer preguntas, método para tomar en cuenta, método Cornell. Piensen en eso. En el colegio ustedes usaban ese tema, método Cornell. No sé cómo le llamaban ahí. En el ¿Verdad? caso de YouTube, por ejemplo, Nosotros también estamos haciendo en el colegio ese tema, el método Cornell. Recordar. Recordar le llamaban, ¿no? Entonces, pues ese es el método Cornell. Bueno, entonces, y hacer preguntas antes. Por ejemplo, antes de mirar este video o cualquier otro del canal, porque seguramente desde ahora van a ver todos los videos de este canal. Uno puede, después de ver el título, hacer preguntas, decir tal. Entonces ver si esas preguntas son respondidas a lo largo del programa. claro. Cuarto, cuestionar al emisor, desafiar argumentos, detectar contradicciones. A ver, lo que vos estás diciendo, aunque no me escuche el emisor, aunque yo no le escuche a ustedes lo que están viendo este programa, Comenten. ¿sí? Pueden comentar, ¿sí? Claro, entonces no es comentar, o sea, preguntar la cuestión, ¿y cómo es tal cosa? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es la cuestión? Aunque después yo no mire la respuesta, a mí que estoy haciendo esta pregunta me permite una escucha más activa. Entonces Cierto. voy a retener mejor. Y finalmente, discusión posterior en grupo. Eso es muy interesante. Volvemos al diálogo. Volvemos al diálogo que hablamos en el programa anterior, ¿sí? Sobre el diálogo, la discusión de ideas. Entonces, conversar tras el programa, como también se dialoga y se discute después de la lectura de un libro, nos ponemos todos de acuerdo a leer un libro y después vamos a discutir, después de unos cuantos capítulos o al final del libro, a ver cuáles son las ideas que sacamos de allí. Entonces, el libro se retiene mucho mejor, no es simplemente un entretenimiento. Esos son los 5 requisitos que pone Adler. ¿Qué les parece? No, y bien, me parece que él encierra todo, inclusive esto se puede llevar después al ámbito de clases magistrales, un montón de, Sí, un montón de cosas. Inclusive yo creo que son los requisitos para aprender en general ¿Cierto? de cierto modo, ¿sí? Yo tengo una conferencia, probablemente yo voy a volver a leer esta lista, hago exactamente lo mismo, Claro. ¿sí? Hago exactamente lo mismo. Para ver una película, mi esposa
detesta ver conmigo películas. Ok. ¿Sí? Porque con ella yo, pues como ella es mi esposa, una sola carne y no hay mucho que hacer con eso. Entonces ella me tiene que bancar porque a veces cuando vemos una película, yo lo que hago es adelantar en mi cabeza el final. O intentar prever un giro en la historia, en el guión. Y entonces de repente aparece alguna sutileza así y yo le digo, le va a traicionar a fulano. Entonces después termina pasando y dice, ¿cómo sabías? Me dice, ¿verdad? Y es que yo me fui, estoy inmerso en la historia. Claro, estoy atendiendo la historia. Y además estoy pensando en 4 o 5 finales, ¿verdad? Y entonces de repente, obviamente me pasa que llega un final y no era el épico que yo quería o qué sé. Obviamente me puede pasar eso. Con Gladiador 2, por ejemplo, me pasó eso. ¿Verdad? Uno se va a dar cuenta cuando... Pero funciona, ¿verdad? Sí. Entonces yo intento, por ejemplo, en las películas, adelantarme al final. Si es una película que nunca he visto, ¿verdad? Intento adelantar al final, predecir. ¿Cómo Bueno, va a porque eso es terminar? mucho más activo que solamente quedarse ahí esperando a que me sorprenda. A ver, sorpréndeme. Me súper pasiva la asistente. Es una asistente meramente pasiva. Eso. Entonces ella, Desactivo el cerebro y digo, a ver, venga. no, entonces ella me dice, "No, es imposible, no sé por qué hace eso cuando ves una película. Pero porque, bueno, con ella tengo la confianza y entonces le toco así o pongo pausa. Iba a pasar esto. También yo te dije, Elena, que no te cases con él. Entonces, No me hiciste caso, no me hiciste caso. ¿Cuál es una señal que uno está haciendo una vista activa a algún medio audiovisual? Por ejemplo, en las películas. Ujú. Cuando termina la película y vos te das cuenta que prepararon cierto elemento y no cumplieron con ese elemento al terminar la sí, película. Claro. claro. Esa es una señal de que estás prestando mínimamente atención. Faltó tal cosa. Mira, decir esto y Prepararon acá esto y bueno, no cumplieron con esa preparación. Le dieron tiempo en escena, pero no cumplieron. Y ahí se da cuenta de cómo una película no consigue cerrar. Y las buenas películas, las grandes películas, los clásicos, sí. Todo lo que preparan, cumplen. Hay Sí, un... y eso te da la pauta de que realmente estás prestando atención. ¿Entendés? Solamente para cerrar esta parte, hay un crítico de cine en YouTube, se llama Maquiavelo, nadie es perfecto. ¿En serio? Maquiavelo es el Jordi Maquiavelo, creo que se llama el canal. Es el nombre. Pero yo estoy suscrito porque él es fan me conquistó con El Señor de los Anillos. Él dice que la trilogía de Peter Jackson es la mejor que se hizo, pero tiene igual un video de 40 minutos donde él dice cosas que yo quitaría de esta serie, de esta trilogía que amo. Entonces, a él le parece que él exageró con los paisajes. Y después yo, sí, cierto, no ganó. Pero él... Bruto. Sí, pero este hombre obviamente tiene el estudio y la sensibilidad que yo no tengo. Por ejemplo, un video que yo disfruté mucho y de hecho me llevó a ver la película fue su video reacción a la última versión, que es la versión de un elenco francés, una película del Conde de Montecristo. Que nosotros la que conocemos, la más archifamosa, es la de la adaptación, sí, la de Jim Caviezel. Y hay otra buena que o sea, yo ya la vi. Y yo la vi gracias a sus comentarios, porque él, además como él es un técnico en el área, comenta la fotografía, el enfoque, qué sé yo, detalles que yo como neófito yo no soy capaz de percibir. Entonces yo he visto su crítica, después fui a ver la película, la verdad me gustó mucho, muy buena adaptación, sí. Sinceramente. Eso mismo que se hace muy bien en las películas se puede hacer en las clases también. Y debería hacerse eso, ¿sí? El que presta atención en una clase, ¿sí? Puede ellos sacar mucho provecho a tal punto que casi no necesitaría estudiar después, o necesitaría estudiar después muy poco, porque mucho... Bueno, ahí Wilson está de acuerdo. ¿Estás de desacuerdo conmigo? No, un repaso sí, no, por eso dije casi. Por eso dije casi. Pero escúchame, si yo tengo que volver a aprender de cero después de la clase, o es porque la clase fue muy mala, o porque yo no presté atención. ¿Entendés? Porque yo no presté atención. Entonces, me parece que ese es un punto muy importante en esta cuestión, ¿sí? Y bueno, que si podemos aplicar la escucha activa en todo,
las clases online podían ser una cosa muy buena porque podíamos tener profesores en nuestra casa. Es como tener un profesor bueno en mi casa. En mi propia casa, o sea, en mi escritorio, en mi sala, conmigo allí, hablándome, ¿sí? Y si pongo todo, si cumplo con todos estos criterios y cumplo con todas estas condiciones, puedo convertir mi casa realmente en un centro de estudios. Los 5 puntos redundarían en una buena absorción. Obviamente. Una buena absorción de la cuestión, ¿sí? Yo pienso, en este sentido, me parece que una cosa ambiental exterior, porque esto es todo interno, ¿sí? Pensar mientras se mira, lecturas de apoyo, tomar notas y preguntas, cuestionar al emisor, discutir posteriormente al grupo. Aquí no estoy hablando de la cuestión del ambiente y compañía, como es, pero una cosa que yo le digo a las familias a las que nosotros formamos es, tienen que tener su sala de estudio. Sí o sí. Tiene que tener su sala de estudio, o sea, tiene que prever eso. Mi hermano todavía no tiene, pero tiene el lugar donde va a construir su biblioteca. ¿Sí? ¿Entendés? Entonces, que es el último lugar porque te tiene que poner a primum vivere de inde filosofare, ¿no? Primero hay que vivir después hay que filosofar, entonces lo primero que tiene que tener la sala, el dormitorio y compañía. Pero aquí va a estar la biblioteca, dice mi hermano. Espectacular, porque es el lugar donde sus hijos van a estudiar, van a tener sus libros, etcétera. Francisco. Voy a hacer un comentario más una vez, ¿verdad? Me preocupa el tema de lo que pasa en Paraguay, lo que pasa contigo, padre, dentro de una materia que estás enseñando en una facultad, Sí. que es imposible encender la cámara, según lo que comentó Didier, que hay un instituto que te obliga, no sé si te obliga o... Yo estoy estudiando ahora una carrera. Medio te obliga, ¿eh? Medio te Él obliga. está haciendo No, filosofía en obliga. línea. ¿En serio? Sí, Francisco. ¿Filosofía en línea en la FAFI? En la FAFI. Sí. Pobrecito. Pero, Y no, Sí, no, Bueno. yo soy el gran crítico de... No, bueno, no te preocupes. Bueno, pero Ya me estoy conocen haciendo todos. porque, bueno, estoy cumpliendo algo que quería hace rato, ¿verdad? Claro. Aparte de eso, ya le comentaba a Edgar que tengo que terminar, ¿verdad? ¿Cuántos son los que encienden la cámara ahí? 2. Conmigo 2. ¿Contigo? Impresionante. Y Pero me preocupa. Pero no le exigen tampoco. Y es lo que yo no sé. Mi pregunta es, ¿no hay una, no sé si regla para el tema tecnológico en ese sentido? No lo van a cumplir. Porque, digo no, en ese sentido, por ejemplo, cuando vos envías un correo en mayúscula, dice que vos le estás hablando fuerte a alguien, no sé qué, ¿verdad? Sí. O en WhatsApp, algo así, ¿verdad? Cuando vos estás enviando WhatsApp, un texto en mayúscula que dice que le estás levantando la voz. Sí. Y no hay una regla. Existe, no, Francisco. existe. 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 En la universidad donde yo estoy, existe eso. Y bueno, y La gente es... A ver, la gente es ignorante por su culpa. Y bueno, entonces hay que exigir, yo creo. No, es por su culpa. El paraguayo, te voy a decir algo. Voy a poner acá close up. El paraguayo es ignorante porque quiere. Esa es la verdad de la cuestión. El paraguayo es ignorante porque quiere. Es culpable de su ignorancia. Culpable de su ignorancia. Y tengo que decirlo aquí con todas las letras. El paraguayo es culpable de su ignorancia. Acá cruzan el puente y todo el mundo cumple las normas de tránsito. Sí, acá todo el mundo. Entonces, ignorancia. Él es culpable de cada uno de esos desastres. No los políticos. Cada uno de los paraguayos de este país son culpables. Y hasta que no reconozcamos, esto no va a cambiar. Las universidades, ¿sí? Son malas. No solamente por los profesores, lo que yo siempre aquí critico yo, porque no voy a que cada uno de los contertulios diga lo que quiera, ¿sí? Pero, voy a decir, yo suelo criticar esto, pero también los alumnos. Tienen un buen profesor, les pide que enciendan la cámara, no la encienden. No la encienden. Entonces, aunque hay reglamentos, yo hice un seminario, la que fue mi tutora, que en paz descanse, falleció, lamentablemente, quedamos los malos en este mundo y Dios se le lleva a los buenos. Porque Dios tiene derecho a llevarse a los buenos, ¿no? No me estoy quejando. Dios del universo, bendito sea Dios. No, se lleva a los buenos, pero nos quedamos los pésimos en este mundo, ¿no? Entonces mi tutora se murió, ¿verdad? Pero mi tutora, todos encendíamos la cámara con la tutora. Ninguno de los 15 alumnos de ese seminario, de los varios seminarios que hizo la doctora Laura Corso, genia en Cicerón, todos encendían la cámara. Lo dijo una vez. Nunca cerramos la cámara, porque teníamos el reglamento. Pero no solamente por el reglamento, porque estábamos atentos allí. Y porque queríamos aprender. Y aquí en Paraguay, aunque tengas un mega profesor, los tipos te van a apagar la cámara. Porque así somos culpables de nuestra ignorancia. Lamentablemente.
Ya está, acabó la que. No, y por eso invito a todos los que nos están viendo a que, Sí, pero que este vuelvan, momento- vuelvan a ver el episodio de que la juventud es un impedimento para el aprendizaje. Sí. ¿Por qué? Porque voy a poner la otra cara de un atisbo de esperanza. Eso se da en las cuestiones de estudios de grado. De grado. Si vos vas a hacer una maestría a distancia, todos prenden la cámara. Si vas a hacer un doctorado a distancia, todos prenden la cámara. ¿Será? Sí. Bueno, ¿en Paraguay? Sí. ¿Por qué? Ok. Porque parece Quiero ver, ser, quiero ver. no, porque parece ser de que el estudio de grado hay que hacerlo de manera obligatoria. Pero cuando alguien es profesional y busca una maestría, o sea, profundizar cierto tema o adquirir nuevas habilidades y está pagando y es caro, entonces ahí No realmente, desperdiciar el tema. realmente ahí aprovechan. Y Francisco está estudiando porque quiere. Y por eso le prende Porque la cámara. Yo soy, Por eso prende la contador, cámara. yo soy contador ya, profesión. Claro. Ejerzo hace 15 años. Pero yo, digamos, mi deber, o sea, mi sueño, digamos, era estudiar filosofía, ¿verdad? Aprender un poco más. Y eso me ayudó mucho a ordenar. A pesar de todo, me ayudó mucho a ordenar. La forma de Venite pensar. aquí los lunes, vas a escuchar, vas a aprender más filosofía. Y acá vi que. Entonces, no, buenísimo. Porque ¿Querés él agregar algo está, más, Francisco? porque él está buscando el verdadero aprendizaje. Claro, es la virtud de la No, y ahí del me bien preocupa, intelectual. que entendieron. Cri, cri. Estás haciendo otras cosas. Sí. Hoy tengo no una ahorita duda, una duda. duda, ¿verdad? Yo tengo un tipo en mi curso que le digo, fulano, bienvenido. No responde. El tipo no estaba en la clase. Entonces, sí, hay una regla tecnológica en lo que es mi pregunta para poder aprender eso que está enseñando el profesor. Y si tiene también la capacidad, el profesor o tiene el derecho de exigir también. ¿Ves? Tiene todo el derecho, pero nadie lo hace. Porque nadie tiene los huevos para hacer. ¿Entendés? Yo no puedo hacer ese tema porque soy el único profesor. Pero en nuestro instituto, en mis estudios privados, yo le digo a la gente, si no me justifican clarísimamente y con la humildad de San Francisco de Asís, ¿por qué no van a encender la cámara? Ni siquiera aparezcan en la clase. ¿Entendés? Porque nadie tiene el derecho a aparecerse aquí ¿Sabes por con qué? la cámara apagada. Porque todos los beneficios posibles de la educación a distancia audiovisual están mermados cuando no se prende la cámara y no se habilita el micrófono así. Exactamente. Exactamente. Todos los beneficios que uno puede obtener básicamente quedan anulados. Anulados. Básicamente. Jesús. Quiero hacer nada más un comentario respecto hasta lo que sería... Sí, algo que me saque el enojo, Jesús, porque estoy muy enojado. Ya está, perfecto. Haciendo justamente una comparación de cómo es la realidad, justamente la cruda realidad de nuestro aprendizaje con lo que es la circunstancia de los aprendizandos, vamos, le diría Sí. ya. Justo también habían comentado lo que es la participación activa dentro del estudio. Y es algo que justamente en Paraguay es difícil que se pueda dar, porque pareciera ser que fácilmente nos distraemos por cualquier otra cosa, por el ambiente, justamente, o por alguna musiquita de fondo o lo que sea. Y empeora cuando uno, por ejemplo, estuvo con su celular largo rato y ahí instantáneamente pasa a la clase. Todavía sigue dopado, todavía sigue, digamos, encandilado por los luces azul, creo que se le dice. No sé cómo se llama esto. ¿No? Sí, Sí, la alguna versión cosa ahí. sí, la versión azul. Dopamina. A nivel Borracho estaba básicamente. Famoso. Estaba Sí, borracho, estaba borracho. borracho, dopado por el consumo de los celulares. Y luego de pasar de eso a lo que es una conferencia seria que requiere toda tu atención, es un esfuerzo colosal. Y ahí justamente Que es explica... arduo, que es Sí. argel, Sí. que es aburrido, obvio. Sí, leer Aristóteles Sí, es aburrido. sí, sí. Antes de ser gratificante. Sí, pero te saca de la imbecilidad, ¿entendés? Claro, totalmente. Ese es el punto. ¿Qué crees que te diga? O sea, Sí, sí. leer a Platón es costosísimo, Sí, sí. pero te saca de la idiotez. Ese es el punto. O sea, si querés simplemente hacer cosas que te gustan, ¿viste? Ahí justo te quería llegar a ese punto. De que también hay una costumbre mala de que si no te gusta, no hagas o no te conviene. No. Una forma que siempre se pregona ahora. Sí, es lo que hablamos del tema de la juventud como dificultad para el aprendizaje. Y justamente en ese sentido, también una de las cosas que tendría que tener presente o que se debería tener presente en el aprendizaje, es un sentido de virtud al momento de formarse, al momento de adquirir un conocimiento. ¿Cierto? Digamos, es decir,
Me cuesta, no me gusta, pero tengo que hacerlo porque esto edifica y eso me hará un mejor hombre, una mejor persona. Exactamente. Por eso debo hacer el esfuerzo y debo estar presente. Exactamente. Es justamente ya usar una palabra en guaraní, el ya te viró, tipo al sacudirse. Ah, yo te veo esa cosa. Y gusta sacudirse y estar presente. De la modorra, sí. Sí, sí. Buenísimo. Claro. ¿Querés decir algo? No, o si no te vas por la vía Parece que- violenta y decís, no puede ser que alguien haya escrito algo que yo no pueda entender. No, no, bueno, pero... Ya, o sea, le no es tanto metes- así eso, le pero... metes duro. Bueno, yo creo que hemos terminado nuestro tema, sí. Yo le Menos, agradezco... menos Hegel. Bueno, la verdad que estoy contento, logramos terminar nuestro tema. Sí, que bueno, Francisco, con su experiencia. Tenés que venir más. Tengo 3 hijos, ¿Sí? cada uno de diferentes edades. No, eso ya era forma de tener. Había 18, 15. Tu hijo mayor tiene 18 años. 18 está ahora en el Dios mío, qué probatorio para viejo arquitectura, para ingresar a la... Dios mío, qué viejo estamos. O sea, volviendo al tema Pásame este el del bastón, Reels, por que favor. habla del tema del Reels, de revisar buscar lo que es provechoso, ¿verdad? Y yo tengo siempre un ejemplo, ¿verdad? Yo cuando estoy con mi celular veo que ellos están ahí saliendo ya de sus pies a cada uno y ya guardo ese. No quiero que me vean que yo estoy, por más que estoy haciendo algo interesante, importante, Claro, que no no quiero piensen otra mostrarle cosa. que yo estoy ahí en el celular. Cierto, buenísimo. Entonces, esas son actitudes y aspectos que tenemos que ver también. Enfrente a mi hija que tiene 15 años y mi hijo que tiene 10 ahora. Cierto. Pero le compré a él cosas para dibujar y se pasa dibujando Dragon Ball, se pasa dibujando... ¿Qué buenísimo, anda viendo? ¿Qué anda viendo? Ultra Pop. Está bien, está bien. Bueno, señores. Bueno, gracias a todos por haber venido. Dios les bendiga muchísimo. Es toda una muy buena tertulia. Muy buena tertulia. Y gracias a nuestros contertulios, muchos. El señor Don Edgar, Gracias. Don Didier. Gracias, señores. A ustedes, gracias a todos. Dios les bendiga muchísimo y espero que podamos vernos. Entonces, con esto cerramos nuestro ciclo sobre el aprendizaje, ¿sí? Aquí terminamos sobre el aprendizaje. Hablamos mucho durante varias sesiones sobre el aprendizaje y creo que es un muy buen paquete para introducir a las personas en cómo aprender. Casi una pequeña introducción al método de estudios, ¿sí? Y cómo aprovechar, inclusive con esto, los medios digitales o modernos de formación, ¿sí? Bueno, Dios les bendiga mucho a todos ustedes. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.